Pues la verdad es que sinceramente yo con este tema soy bastante positivo y pienso que no, que para nada estamos creando a la generación más frágil de la historia. Creo que las generaciones siempre tienden a pensar que las nuevas generaciones que vienen por detrás son un poquito más flojillas o un poquito peor, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de la música. Mi abuelo le decía a mi padre, la música que escuchas es horrible. Mi padre me decía a mí, la música que escuchas tú es horrible, nadie lo puede escuchar. Y yo pienso que los adolescentes de ahora escuchan una música horrible, la verdad. Entonces, siempre pienso que esto se va perpetuando y que pensamos un poco que las generaciones como que son un poco más flojitas, ¿no? Por ejemplo, también he escuchado, claro, en mi época nos aprendíamos los reyes visigodos, de la A a la Z, y todos nos sabíamos los ríos de España, y vosotros no aprendéis nada, ¿no? Y eso como que se va perpetuando. Creo que el contexto en el que viven los adolescentes ahora es muy diferente al que nosotros hemos vivido y que además va cambiando a un ritmo increíble que a veces nos pilla siempre como un poco tarde, ¿no? Tienen pantallas, tienen redes sociales, tienen una sociedad completamente inestable, lo vemos todos los días en el telediario, ¿no? No sabemos cómo vamos a estar mañana. Es muy difícil estructurarnos un proyecto de futuro, ¿no? Y luego vivimos en una sociedad inmediata en la que cada vez nos cuesta más gestionar los tiempos de espera, ¿no? Y yo pienso que esto es una cosa que sin comerlo ni beberlo, porque es lo que se han encontrado esta generación, están aprendiendo a lidiar con esto, ¿no? Que son situaciones nuevas, ¿no? Han vivido una pandemia, han vivido una crisis económica, vemos situaciones de violencia verbal y física a lo largo del día en un montón de sitios, de escenarios, ¿no? Y creo que esta misma inestabilidad o esta sociedad a la que se encuentran, creo que es una oportunidad de aprendizaje, ¿no? Creo que en muchas ocasiones estas nuevas generaciones tienen una capacidad de adaptarse y de ser más flexibles a todos estos nuevos entornos, ¿no? No tienen miedo de emprender nuevos proyectos. Yo, por ejemplo, creo que es una generación que no es como la de nuestros padres, ¿no? Que entraban a trabajar a los 21 años o a los 22 años en una empresa y se jubilaban en la misma empresa, ¿no? Y creo que es una generación que además es más consciente de la necesidad de poder expresarse, de tener que expresarse a nivel emocional. Y nosotros como adultos referentes debemos acompañarlos para ello. Y pienso que esto no es para nada una debilidad, sino una fortaleza, ¿no? Creo que además tiene una mentalidad más global, están más conectados en el mundo. Y debilidades como generación que puedan tener, pues puede ser la gestión de la frustración, la adicción a la tecnología, la falta de paciencia durante los periodos de espera que ya estaban mencionando. Y que pienso que no es una problemática, unos hándicaps que solo se asocian hasta a los adolescentes, ¿no? Creo que es un problema a nivel social, ¿no? Que todos tenemos un poco, nos enfrentamos a las mismas situaciones. Yo pienso que el sistema educativo tal y como lo conocemos, o tal y como era, el sistema tradicional clásico, estaba centrado en que un profesor o una profesora, sobre todo un profesor, llegaba al aula y se dedicaba a transmitir conocimientos, ¿no? Pero esto cada vez ha ido perdiendo más fuelle, ¿no? Creo que el sistema educativo, vamos poco a poco observando pautas y avances en ciertos contextos en los que se intenta favorecer o se tiene en cuenta la inclusión emocional, ¿no? Sobre todo la del alumnado más vulnerable. Incluso a nivel normativo estamos viendo que en los currículums educativos cada vez se introduce más la figura del tutor, la figura de la tutora, y que se tiene en cuenta dentro del aula, ¿no? Aprender a expresarnos a nivel emocional, a aprender a hacer círculos de diálogo, justicia restaurativa. Pero luego pienso, y a lo mejor me meto en un charco diciendo esto, que la realidad a veces es otra. Y es que lo que más dificulta la inclusión emocional en las aulas son el exceso de ratios. Quiero decir, en España tendremos entre 25 y 30 alumnos en secundaria, que es una de las ratios más altas de toda Europa. Y, por ejemplo, siempre se habla mucho de la falta de formación del profesorado, ¿no? Por eso yo creo que, aunque tengas la formación para atender estas necesidades emocionales del alumnado, muchas veces lo que no tienes es tiempo, ¿no? De atender a la cantidad de diversidad, de vulnerabilidad y de necesidades que tienes en una clase con 25 adolescentes, ¿no? Y creo que los centros educativos, a día de hoy, gracias a Dios, siguen siendo un factor de protección, ¿no? Pero cada vez somos los docentes que nos enfrentamos a más realidades diferentes, a más historias difíciles, tanto de vulnerabilidad social como de problemas de salud mental. Pues creo que herramientas existen muchas, ¿no? Vamos viendo que los docentes cada vez están más formados y van cambiando algunas estrategias que teníamos antes, ¿no? Yo me acuerdo que también se sigue utilizando, ¿no? Pero en mi época lo más usual era tirarte de clase, ¿no? Y no implicarte en cuando te portabas mal, cuando hacíamos algo
que era negativo, pues lo más fácil era quitarte de encima, ¿no? Yo creo que a día de hoy tenemos mucha bibliografía, tenemos mucha información, tenemos muchos libros, tenemos muchos manuales y que cada vez aplicamos estrategias emocionales dentro del aula, como pueda ser el refuerzo positivo, por ejemplo, ¿no? Y centrarnos en aplicar valores de colaboración, valores de escucha activa, ¿no? Escuchar a nuestros alumnos y poder ir poco a poco aplicando estas nuevas estrategias emocionales que nos hacen falta a nosotros como profesores y al alumnado, ¿no? Sí, yo creo que ha habido un cambio de paradigma, ¿no?, en la educación. Hay estudios ya que demuestran a nivel científico que los castigos punitivos de toda la vida no funcionan ni en casa ni en las aulas, ¿no? Y el cambio de mirada surge un poquito pues, de que hemos buscado penalizar el comportamiento inadecuado a intentar reforzar aquellos comportamientos que son los que buscamos, ¿no? Que serían comportamientos más adecuados o más positivos, sobre todo cuando han realizado alguna acción negativa, ¿no? A mí también me gusta mucho la frase esta cuando hablamos de castigo, de quién se le ha ocurrido la absurda idea de que para un niño se porte bien, primero tenga que sentirse mal, ¿no? Esto creo que es una frase que me gusta mucho y es aplicable cuando hablamos de los castigos. Me gusta mucho también en el acompañamiento las consecuencias lógicas y las consecuencias naturales, ¿no? Cuando las consecuencias naturales explicadas rápidamente son: si a ti se te ha roto el móvil, pues te has quedado sin móvil, ¿no? O sea, si lo has roto tú, ¿no? Si, por ejemplo, te has tenido una rabieta y has tirado el mando de la videoconsola por la ventana, pues te has quedado sin mando, ¿no? Esto es una consecuencia natural. Luego las consecuencias lógicas, ¿no? A medida que pasa el tiempo, las consecuencias lógicas se han ido también instaurando dentro de las aulas y dentro de las familias, ¿no? Por ejemplo, si tú te pasas de tiempo en el uso del teléfono móvil, pues mañana te quedarás sin teléfono móvil o utilizarás menos tiempo porque te has pasado, ¿no? No tiene ningún sentido que si yo me paso o si se pasa mi hijo de tiempo utilizando el móvil, que se quede sin ir a natación, porque lo que le gusta es ir a natación, ¿no? Esto no sería una consecuencia lógica, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de consecuencias y de educar, sin castigos, esto supone un mayor tiempo de dedicación y de esfuerzo, ¿no? Y luego siempre escuchamos muchas veces el que es un modelo un poco de educador más autoritario, ¿no? De en plan, es que los niños y las niñas hoy en día pueden hacerlo todo, ¿no? Pero yo creo que no, que se puede cambiar esta mirada del castigo por otras metodologías y que haya límites y normas también. Yo por suerte no estoy en ningún grupo de WhatsApp de estos, pero no me lo quiero. Por lo que yo escucho a padres y a madres, creo que son grupos de WhatsApp como muy reactivos, ¿no? En plan, el profesor, mira lo que le ha dicho a mi hija, pues no sé qué, pues no estoy de acuerdo, pues hoy ha pasado en el cole, no sé qué, ¿no? Y creo que son como espacios más de poca reflexión, donde no se reflexiona de todo sobre lo que está sucediendo y sobre todo grupos de WhatsApp en los que, pues esto, ¿no? Que son más reaccionarios que otro tipo de cosas, ¿no? Y creo que también como de padres y madres sobreimplicados, ¿no? Vamos a reivindicar siempre lo que queremos que pase en la escuela, cuando a veces lo que tenemos que confiar es en el profesional que está dentro del aula. Pues mira, yo creo que se refleja en mucho de todo. Los niños y las niñas aprenden por imitación, ¿no? Esto que se habla siempre en ciencia de las neuronas espejo, ¿no? Yo creo que de lo que se aprende en casa, sobre todo, son valores y creencias, ¿no? Si en casa se promueve la empatía y el diálogo, pues seguramente tú aprendas con el tiempo a resolver los conflictos con empatía y con diálogo. Si tú en tu casa lo resuelves todo a grito pelado, seguramente cuando tengas algún problema en la calle o en la escuela o en otro lugar, tu primera reacción sea hablar a grito pelado. Yo, por ejemplo, siempre pongo el ejemplo de que se vivía, creo que más en mi generación, que éramos todos como muy evitativos, ¿no? Y hablar de lo que sentíamos, pensar estoy triste, estoy emocionado, estoy enamorado, era como un síntoma de debilidad, ¿no? No estábamos muy acostumbrados a hablar en casa de lo que nos estaba pasando. Y yo creo que, por ejemplo, y esto a veces lo hablo con mi hermano, ¿no? En casa del herrero cuchillo de palo, de que hemos aprendido un poco a evitar el conflicto, ¿no? Porque es lo que hemos aprendido en casa. Y yo creo que sobre todo, pues el tema que acabamos aprendiendo, pues es el manejo de las emociones, la comunicación, las actitudes que tenemos hacia el esfuerzo y hacia la disciplina, cómo relacionarnos con los demás, el autoconcepto y la autoestima también, ¿no? Los días de furia, cuando estamos educando, los tenemos todos y los tenemos todas, ¿no? Y yo mismo en el aula, a veces, pues a pesar de haber escrito un libro, de ser pedagogo, de saber todas las teorías, a veces uno pega un grito. Y el grito es más terapéutico para nosotros que para los niños, ¿no? A lo mejor sirve el grito para calmarnos nosotros porque vemos que hay una situación que nos desborda o que no tenemos clara.
o en el aula de repente pues se ha destorotado, o te has pasado toda la tarde preparándote una clase y desde que entras por la puerta pues no te sirve nada. Entonces yo creo que cuando tienes un día de furia, lo que tienes que esperar es estar tranquilo, ¿no? Empezar a reflexionar sobre tus propias actuaciones, ¿no? ¿Qué has hecho mal? ¿Qué he podido mejorar? A nosotros, por ejemplo, cuando damos clase en salud mental nos pasa mucho pues el tema de gestionar nuestra propia frustración, ¿no? A lo mejor mi compañera me dice que ha hecho una cosa, una actividad que le ha salido excelente y yo hago lo mismo el día siguiente y es un desastre, ¿no? Entonces a mí me entra esa furia, digamos, ¿no? Ese enfado y esa frustración conmigo mismo porque las cosas no me salen. Yo creo que para enseñar a los padres y a las madres, pues lo primero es que hay que ser pacientes y lo segundo esperar situaciones que creo que de las que todos aprenden, ¿no? Educar es ir probando cosas nuevas, a ver las que funcionan. Y muchas veces, porque cada niño y cada adolescente necesita un traje a medida, ¿no? Esto que también hablamos en Educar en Llamas, y ese traje a medida se va conformando con el tiempo, ¿no? Entonces muchas veces es ensayo-error y aprender de nuestros propios fallos y de nuestra propia frustración. A ver, educar es exigente. Entonces cuando estamos en un restaurante y le damos un teléfono al niño o a la niña, es la solución rápida, ¿no? Es tener miedo a no poder comer o no poder estar charlando con tus colegas. Y a lo mejor es que hay una cierta falta de alternativas, porque se le puede dar otro tipo de solución. Se le puede llevar una mochila con juguetes, con rotuladores, o lo puedes atender si se pone a llorar también, que es un problema, o no vas a comer igual de tranquilo, pero es que es tu función, ¿no? Y es que a veces damos el teléfono con demasiada alegría, ¿no? Y yo creo que darle el teléfono a un niño o a una niña en el que pues están pasando cosas y no sabemos muy bien lo que está sucediendo, creo que todos estamos de acuerdo que no es la opción más correcta, ¿no? Yo el otro día, hablando con una amiga, ponía de ejemplo esto, ¿no? De que cuando nuestros padres y nuestros abuelos nos comentan que les daban un cigarrito o un vasito de vino para irse a dormir con 10 años, nosotros lo vemos loquísimo. O sea, es como algo de decir, madre mía, un niño de 11 años con un cigarro. Yo creo que cuando nosotros tengamos 10, 15 años más diremos, ¿te acuerdas cuando le dábamos un teléfono a un niño? ¿Sabes? Y lo veremos también como muy loco porque hay muchas veces no sabemos lo que está pasando, ¿no? Bueno, pues esto cada vez hay más estudios científicos que lo van demostrando, ¿no? Yo creo que no lo sabemos todavía. La cantidad de horas, creo que la media en España de horas al día delante del teléfono son 4 horas, ¿no? Esto es como muy loco, ¿no? Es casi a lo largo de la semana es casi una jornada laboral o la mitad de una jornada laboral. Yo creo que lo que se está viendo es que hay una desconexión de la realidad, ¿no? Es un entretenimiento que es superficial, donde tú no estás desarrollando el intelecto porque lo único que estás son viendo vídeos, ¿no? Estás perdiéndote la interacción social con las personas que hay a tu lado, ¿no? Solo interactúas, y esto lo he visto yo, ¿no? Cuando le dan el móvil al niño del restaurante, solo interactúan con sus padres cuando saltan los anuncios. Que es como dices, oye, aquí es papá, esto no va. He dejado de ver la serie, ¿no? Incluso es que no responden a lo que les preguntas. No les preguntas qué quieres comer y no te responden porque están completamente absortos y focalizados en el teléfono móvil. Y eso produce un aislamiento, ¿no? Se produce una disminución, por tanto, también de la atención, ¿no? Porque solo estás focalizando en el teléfono. Estás perdiendo oportunidades de relacionarte con las personas del entorno, de hablar, de comunicarte, de jugar, de poder llorar, de poder gritar, ¿no? Incluso. Y quieras que no, hay un impacto a una edad temprana, ¿no? En el que tú estás desarrollando precisamente otro tipo de habilidades, ¿no? Y no es positivo, porque estás perdiendo atención, estás perdiendo capacidad de concentración y de esto, de algún otro modo, nos acabará pasando factura, ¿no? Pues son la inestabilidad en la que viven todos los días, ¿no? La incapacidad a veces de poder relacionarse a nivel social como les gustaría, porque están pendientes del teléfono y la forma de comunicarse pues ha cambiado bastante, ¿no? Yo pienso que también lo que les puede inquietar es un poco la figura de los referentes adultos que está sucediendo, que por ejemplo la serie de adolescencia la ha puesto encima de la mesa, ¿no? Sin ser padres negligentes, hay como una falta de comunicación porque son familias cada vez más individualistas, ¿no? Yo pienso que también las redes sociales, la cantidad de estímulos que tienen, que te dicen cómo tienes que vivir, cómo tienes que comer, cómo es una persona exitosa, y que a lo mejor estas expectativas que te generan las redes sociales, tú a lo mejor estás bien lejos de poder cumplirlas, ¿no?